Bien, lo que voy a ver hoy es cerrar el tema de cointegración. Entonces, para cerrar el tema de cointegración, voy a enunciar tal cual como habíamos, digamos, nuestro planteamiento, como habíamos terminado la sesión pasada, que era básicamente que un problema, digamos, el planteamiento que habíamos hecho era más o menos el siguiente. Habíamos dicho, bueno, normalmente cuando estamos trabajando una regresión, lo que suele pasar es que en el caso multivariante es que tenemos un vector de variables y de t, que normalmente explicamos como y de t en función de sus variables rezagadas. Entonces, un poquito pensando en cómo pensamos los problemas en forma autorregresiva. Esto decimos que es desde j igual a 1 hasta p de una matriz a jésima, que multiplica a y de t menos 1, menos j, perdón, más un conjunto de variables determinísticas más u de t. Ese es el problema general. Entonces, y es un problema convencional eh, que siempre nos encontramos. Eh, la condición para que esto pueda funcionar, la técnica de cointegración, era que las variables incluidas aquí todas fueran no estacionarias, o dicho de otra manera, que tuvieran raíz unitaria. ¿Sí? Pero todas en el mismo orden, es decir, no se valía que una fuera estacionaria diferenciándola una vez y otras tantas o diferenciándolas dos veces, no. Todas con la misma, con el mismo orden de integración. Entonces, la clase pasada lo que les planteé, dije, bueno, esto lo podemos expresar en una forma que se le conoce en la literatura como su forma de mecanismo corrector de errores. Y entonces eso significa modelar esto como una cosa en diferencias. Y visto como diferencias, esto simplemente era, digamos, después un poquito como del planteamiento que conversé en la clase pasada, esto significaba que esto era igual a menos una matriz pi que multiplica al mismo vector rezagado un periodo más la suma desde j igual a 1 hasta p menos 1 de una matriz a subíndice j, digamos, a pelitos, donde es una matriz distinta a la matriz de arriba, por eso la pongo en esos términos. No es la misma matriz. A. Es de la misma dimensión, pero es otra matriz. De delta y de t menos j más los términos determinísticos más u de t. Y entonces, el paso entre la ecuación, primera ecuación y la segunda, es simplemente decir que si una ecuación en su forma original de variables no estacionarias la reescribimos en forma de diferencia, lo que podemos garantizar es que el objeto en su primera diferencia se vuelve estacionario. Es decir, arriba tenemos un riesgo. ¿Cuál es el riesgo que tenemos en la expresión que está arriba? Es que estemos correlacionando variables que en apariencia tienen una relación, pero esa relación solamente es una relación asociada con la tendencia. Lo que les comenté, ¿no? Que es decir, por ejemplo, observamos dos variables de precios que están creciendo, pero crecen porque normalmente los precios crecen. Y puede parecer que a lo mejor se correlacionen, pero en la realidad no tiene nada que ver. Es un efecto puro de la tendencia. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Bueno, mejor lo modelamos en diferencias y tratamos de identificar si las variaciones de la serie son explicadas por la tendencia o la inercia de la serie o son explicadas por variaciones de corto plazo, es decir, por otras variaciones. Eh, Esa es la segunda ecuación. Entonces, eh, si descomponemos la diferencia y podemos mostrar que la matriz pi es distinta de cero, entonces diremos que la relación que originalmente habíamos planteada no solo era pura tendencia, sino que además era tendencia más variaciones de corto plazo. Dicho de otra manera, o integraban la serie. ¿Sí? Si, ahora bien, si, si resulta ser que pi es igual a cero, entonces lo que está diciendo es que en realidad cuando tú retiras la tendencia se acaba la relación. ¿Sí? Entonces no hay nada entonces que en realidad se asociara, sino simplemente cuando diferenciaste, dijiste, bueno, no es que no hay nada aquí que en realidad relaciona la serie, sino simplemente era un tema de trayectoria, de tendencia. Entonces, eso es lo que planteamos como un problema de cointegración. Y la clase pasada les dije, bueno, pi se puede descomponer.
Entonces, vamos a decir que pi se puede descomponer de la siguiente manera. Entonces, voy a decir que esto en realidad se puede ver como menos eh, la matriz, le voy a poner gamma, una matriz gamma que va a medir las velocidades de ajuste. Los voy a mover un poquito respecto de la clase pasada porque cometí un error de orden y ahorita les digo por qué estaba mal en la clase pasada, por cómo estoy pensando beta. Bien, gamma que multiplica a beta, que multiplica a y de t menos 1, más la suma desde j igual a 1 hasta p menos 1, de la matriz AJ, que multiplica a delta y de t menos 1, más componentes determinísticos más u de t. Bien, ahora bien, ¿por qué? Eh, bueno, y de hecho voy a poner beta traspuesto. Bien, ahora, ¿por qué lo necesito así? Lo necesito así porque de esta manera ya es un poquito más intuitivo eh, la función que cumple beta. Beta contiene todas las relaciones o todas las combinaciones que generan una relación estable a lo largo del tiempo. O dicho de otra manera, beta contiene todas las combinaciones lineales que son cointegración. Entonces, eh, si pongo las matrices de esta manera, observen la manera cómo tendrían que ser las dimensiones. Lo que yo sé es que la multiplicación de gamma por beta debe de ser de dimensión k por k. Eso es así para que se pueda multiplicar por y de t menos 1. Si no fuera de dimensión k por k, entonces no se podría multiplicar, porque no podría, digamos, no permitiría la multiplicación. Entonces, es decir, entonces lo que yo sé es que todo el objeto que tengo aquí, digamos, toda la matriz que se forma de este producto debe de ser algo de k por k. ¿Sí? Ahora, desmenucemos un poquito en cómo debería, cómo es entonces esa cosa. Va. Entonces, vamos a decir que gamma por beta, si debe de ser de k por k, entonces, lo que sabemos es que entonces gamma debe de ser una cosa que es de dimensión k por algo, que ahorita decimos de qué dimensión es, que es multiplicado por algo, multiplicado por otra cosa que es de dimensión k. Entonces, lo que yo sé es que gamma tiene k renglones y beta debe de tener k columnas. Eso es lo que yo sé, para que esta cosa sea algo de k por k. Ahora, lo que está aquí en medio debe de ser de una dimensión también. ¿De qué dimensión debe ser? En realidad aquí la única restricción es que no sea alguna dimensión mayor a k. Entonces, lo único que vamos a poner aquí como dimensión es r. Pero vamos a decir que r es de cualquier tamaño, con la única condición de que r tiene que ser menor estricto a k. Porque si r es más grande que k, en realidad entonces esa cosa se podría reducir más. Hay combinaciones lineales todavía ahí adentro que se podían, que hacen colinear el problema. Entonces eso no es válido, digamos, porque eso significaría que habría más elementos en beta que elementos en y. Piénselo de esta manera. ¿Cómo debería ser? Bueno, beta prima aquí. ¿Cómo debería ser beta? Si beta es de r por k, entonces voy a poner aquí un pequeño paréntesis. Beta prima. Beta prima, entonces digamos que es una cosa así. Lo que sabemos es que tiene k columnas. Entonces aquí hay un beta 1, 1, aquí hasta un beta 1k. Hacia aquí abajo tenemos un beta 2, 1. Hacia aquí abajo tenemos un beta 2k. Y hacia abajo tendríamos un beta R1 hasta un beta RK. Entonces, ese beta se debe de poder multiplicar por Y. Ahora, ¿cómo es Y? Y sabemos que es así, es Y 1 en el momento T, bueno, sin el doble aquí. Y1 hasta YK en el momento T. Esto es Y. Se debe de poder multiplicar. Entonces, eh,
Cuando las multiplicamos sabemos que todas son, en este caso todos se valen, digamos, todos se pueden multiplicar. Ahora bien, eh, si por alguna razón R fuera más grande que K, querría decir que existen más combinaciones lineales que el número de elementos dentro de Y que pueden generar relaciones de largo plazo. Lo cual ya suena raro, porque entonces eso significaría que al menos alguna de esas combinaciones adicionales es linealmente dependiente de las anteriores. Por lo tanto, eso implica que en realidad un R más grande que K no es posible, porque la siguiente R, o digamos el R más grande que K, esa combinación adicional, seguramente es una combinación lineal de las otras. Por lo tanto, por eso es que decimos que en general esto es lo que vamos a buscar. Si R es igual a K, eh, digamos que no nos meten problemas algebraicos aquí, pero donde nos va a meter problemas es en la prueba de hipótesis. Porque ahorita que la veamos, noten que si digo que R es tan grande como K, en realidad es que, digamos, rechacé todas las hipótesis nulas hasta el último elemento. Ahorita ven por qué cuando vea la prueba de la traza y del valor propio. Bien, hasta aquí es como el resumen de lo que vi la clase pasada. ¿Sí? ¿Quiénes son los vectores de cointegración? Son cada una de las filas de beta prima. Es decir, ¿quiénes son los vectores de cointegración? Este es un vector de cointegración. Este amigo que está aquí, este es un vector de cointegración, este es otro vector de cointegración y este es otro vector de cointegración. Cada uno de estos son combinaciones lineales de Y que generan relaciones estables en el largo plazo. ¿Vale? Bien. ¿Dudas hasta aquí? Bien. Entonces vamos al software. ¿Vale? Entonces voy a trabajar con clase, denme un segundo porque no me acuerdo qué clase es. Clase 18, voy a trabajar con clase 18. Entonces, voy a cargar las bibliotecas que necesito para procesar los datos. Voy a cargar los datos. Voy a convertir los datos vectoriales en una serie de tiempo. Luego voy a convertir esos a un plot para mostrar esto. Aquí tengo las series en niveles y aquí tengo las series en diferencias. Entonces, lo que vemos es que el primer supuesto de cointegración es que las series deben parecer en niveles eh, de series o raíz unitaria, lo cual parece ser cierto, más o menos, ¿no? Falta una prueba de raíz unitaria aquí. Y en diferencias debe volverse estacionaria, lo cual sí pasa, ¿no? Cuando tomo la diferencia, el panel izquierdo se vuelve estacionario cuando lo pego en el panel derecho, ¿vale? Entonces, ahora bien, aquí falta hacer pruebas de raíz unitaria, pero vamos a asumir que las hice, ¿no? Es solamente es un tema que aquí tengo para visualizar el problema. Ahora, ¿qué es lo que hago? Tengo que elegir un bar. Eso es algo que conversamos en la clase pasada. Tengo que elegir alguno de estos modelos. A mí, personalmente, me gusta más empezar con el modelo más general, como lo conversé en la clase pasada, entonces voy a iniciar con el bar que tiene tanto tendencia como constante. Lo que me dice los criterios de información es que un bar óptimo para esas series en niveles es con dos rezagos. Entonces voy a utilizar un bar con dos rezagos como punto de partida de cointegración. Entonces, tomo la función de cointegración de Johansen y le digo, bueno, quiero que tomes las series en niveles, quiero que utilices la prueba de la traza. Digamos que para evaluar cointegración hay dos estadísticos de prueba. Un estadístico de la prueba que se llama de la traza y otro que se llama del valor propio máximo, del valor del ejemplo máximo, del valor propio máximo de la matriz. Eh, entonces, ahora, el, lo que vamos a hacer es utilizar cualquiera de las dos pruebas, es indistinto, pueden ocupar tanto la traza como la del valor propio máximo, sin ningún problema. Eh, entonces, mi recomendación es reporten ambas, normalmente ambas son consistentes entre sí.
Entonces, y pueden probar diferentes especificaciones, con tendencia, con constante y sin nada, ¿no? Normalmente, el modelo más común es el de utilizar un modelo con constante, digamos, es la forma más común de representar el problema. Yo voy a utilizar ese, de hecho, como ejemplo. Eh, bueno, la verdad no, creo que en realidad utilizo el de tendencia, ahorita que va a hacer. Entonces, prueban cada uno de estos eh, y vamos a analizar, por ejemplo, el resultado. Entonces, lo que ocurre es esto, ¿no? Les da este es el resumen de una prueba de Johansen, les dice que este es el estadístico de prueba. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar de esta manera. Este es el estadístico de prueba y este es el valor crítico. Lo que dice la hipótesis nula es que no hay ninguna relación de cointegración. Entonces, leemos de abajo para arriba y decimos que en este caso rechazamos. Entonces, rechazamos el primer renglón, pasamos al segundo, el segundo también lo rechazamos, decimos que resulta ser que es 55, ese sigue siendo mayor que el valor crítico de 53, y pasamos al siguiente, y el siguiente ya es 34, y ese ya es mayor que el estadístico. Entonces, lo que sabemos es que en este, utilizando la prueba de la traza, lo que dice la prueba de Johansen es que hay al menos dos vectores de cointegración. ¿Sí? Ahora bien, noten algo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido rechazando la hipótesis nula y que hubiera llegado incluso al caso de que la última, digamos, la primera fila también rechazaba la hipótesis nula? Eso hubiera significado que había más elementos de cointegración. Por lo tanto, en realidad eso nos definía el problema. Esa es la razón por la cual siempre vamos a pedir que nunca lleguemos al extremo en el cual este último renglón sea rechazado. Entonces, por lo tanto, a lo más que van a encontrar que hay tres vectores de cointegración, porque si hubiera cuatro, en realidad estaría un problema de indefinición. No sabrían si son cuatro o en realidad eran cinco, porque no hay un siguiente renglón. ¿Sí? Es como cuando se acaban todas las posibilidades de analizar el problema. Eh, de esta manera, mi restricción de que R sea estrictamente menor que K, siempre, ¿vale? ¿Dudas hasta este punto? Buenísimo. Bueno, entonces, ahora, esa es una manera, es utilizando, noten que en este caso fue un modelo, eh, creo que fue el segundo, déjenme repetirlo. Sí, este es el segundo modelo, el de con constante. Entonces voy a repetir aquí, pero con el valor propio máximo, igual, hacemos la prueba y analizamos el problema. Entonces, me dice el estadístico que es 98, aquí lo rechazaría, luego tengo 24 y ya no lo rechazo. Entonces, aquí hay un vector de cointegración. Entonces, noten que utilizar los dos enfoques de la prueba lo que hace es que les permite contrastar sus resultados en dos escenarios posibles. Es utilizando un estadístico que se conoce como de la traza y otro tipo de estadístico que se conoce como del valor propio máximo, eh, les permite identificar que los resultados son más o menos consistentes. Noten que en este caso, en un escenario nos dice que hay dos vectores y en el otro nos dice que hay uno. Entonces ahí es como cuando uno tiene que tener mucho cuidado y pensar cuál de los dos escenarios es el mejor. Normalmente utilizan el de la traza, es el más estándar, digamos, en el análisis de contexto. Bien, ahora, una vez que han hecho la prueba, lo que sigue es analizar los coeficientes. Estos coeficientes que están aquí abajo, que están en esta matriz que voy a subrayar ahora, son todos los coeficientes de beta que se pueden generar, todos los posibles betas. ¿Cuántos posibles beta puede haber? Puede haber tantos como variables hay incluido en mi regresión, pero van a ser válidos únicamente los que me dijo la prueba que eran significativos. Entonces, la prueba me dijo que eran significativos únicamente el primero. Entonces, esa es la razón por la que solo voy a tomar este, amigo, perdón, este primer elemento, esta primera columna. Esta primera columna es el vector de cointegración, el primer vector de cointegración
normalizado a la variable uno. ¿Qué significa que está normalizado? Todos están divididos respecto de este. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo interpreto? Bueno, la manera de interpretarlo es despejándolo. Bien, ahora, eh, bueno, lo voy a despejar y eso implica entonces, bueno, primero puedo hacer varias cosas. Uno es, puedo encontrar los residuales. ¿Cómo encuentro los residuales? Tomo la variable, por ejemplo, esta es la variable uno y le, le expreso en términos de los demás. Entonces, esta es la variable uno, esta es la variable 2 ajustada por su coeficiente, la variable 3 ajustada por su coeficiente y así sucesivamente. Esto es el, digamos, el proceso que tiene que ser estacionario. Entonces, lo que voy a hacer aquí es simplemente evaluar, tomo, construyo una variable que es una tendencia, no, sí es una tendencia que creo que no ocupo ahorita, pero bueno. Luego ocupo los coeficientes y hago el plot de los residuales. Entonces, en teoría, lo que tengo aquí es un gráfico de los residuales de la ecuación de cointegración. Quiere decir que si yo hago cointegración entre las series involucradas, ese objeto que resultó debe ser estacionario. Eso es por construcción, así debe ser. Y bueno, ¿cómo sabemos si este objeto es estacionario? Tendríamos que hacerle prueba de raíz unitaria. De hecho, si hacemos las pruebas de raíz unitaria utilizando Dickey-Fuller, nos damos cuenta que en realidad no es estacionario. Por ejemplo, este amigo que está aquí, ese es el valor crítico y no pasa la prueba al 5%. Bien, ¿por qué razón no es estacionario mi vector de cointegración? La única explicación que yo le encuentro es que en realidad las series que yo involucré no todos tienen el mismo orden de integración. ¿Sí? En realidad es un ejemplo más o menos malo. Este, eh, tendría que cambiarlo por una cosa más interesante que para que pueda funcionar. ¿Vale? ¿Dudas con la técnica? Sí. Eh, a mí nada más me quedó muy claro, en la primera prueba que hacía, donde obtenían los vectores e indicaba cuál se consideraba. Ajá, aquí te refieres. Especifica el orden ahí. O sea, especifica que es el vector 1, aunque uno ni cual sea, es el integral que genera. Ah, ese es el primero. Se va en orden, exactamente. Vas evaluando, haz de cuenta, exacto, esa es una muy buena pregunta. Este de aquí representa el primer vector. El siguiente renglón representa al segundo, bueno, al segundo y al primero. Es decir, si existe el segundo, también el primero era con integración. Eso se refiere. Se cuenta, si aquí pasaba la prueba en el renglón uno, quiere decir que existía este y este, que existían los dos. ¿Sí? Entonces, vas acumulando los vectores de consideración conforme vas evaluando la prueba. Y eso es una vista puesta de... Exactamente. Sí. ¿Vale? Bien. Puedes tomar cualquiera, el que mejor te ajuste, pero la convención es tomar el primero. Ahora bien, si me preguntas por qué, es de esos casos en los que la palabra convención no viene de que estemos convencidos, sino de que así lo convenimos, ¿no? Entonces, así lo convenimos y tomamos el primero. Pero es válido tomar el segundo también. ¿Sí? ¿Más dudas? Ah, sí, bueno, sí hay una razón también. La razón es que aquí yo estoy haciendo con integración de Granger, solo le resulta un vector. Cuando haces el mecanismo de Granger, solo te sale uno. Entonces, si quisieras comparar tu cointegración de Johansen con uno de Granger, tendría que ser el primero, porque ese es el que te da Granger. Esa es una de las razones por las cuales a veces sueles tomar el primero, porque quieres comparar respecto a ese escenario. Este, Eso pasaba mucho antes, cuando yo era estudiante, estoy hablando desde los 2000 pequeños, 2001, 2002. Este, había poca capacidad de cómputo, y pues a veces tenías que hacer uno de las dos, ¿no? Pero ustedes ya no tienen ese problema.
¿vale? ¿Más dudas con eso? Profesor, yo nomás tengo la duda de ¿por qué puso K igual a 2 cuando puso esta prueba de cointegración? Déjame ver, Cuando da le igual a puso 2, arriba, ¿verdad? K igual a 2. Ah, porque son el número de rezagos. Pero ahí, ¿por qué es necesario poner los rezagos si se supone que yo me imagino que con poner el nombre de las variables ya es suficiente, ¿no? Porque ya como es a largo plazo la relación, Ah, no, pero acuérdate que cuando planteas el modelo VAR, o sea, eh, ese que igual a 2 es para esta ecuación. Cuando tú planteas la ecuación, es este valor de aquí. Le estás diciendo al software cuántos rezagos tiene que tener este VAR. sí, es El que mi duda software, es que, ajá, es que digamos que en la ecuación que es de menos pi y menos uno, ahí ajá. digamos que no hay los rezagos, ¿no? O sea, Ah, no hay, digamos no que hay. la parte de cointegración es nada más el menos pi y menos uno. Entonces Ah, ahí ya. no hay ningún rezago. Entonces, Ujú. ¿por qué ahí está poniendo los rezagos en la parte de cointegración si ahí no hay rezagos? Ah, ya, es que lo que hace la función sea punto JO, lo que hace es estimar el modelo en diferencia. Pero estimar este modelo en diferencias no solo implica encontrar esta matriz phi, sino implica también encontrar esta expresión. Entonces, modela todo de esa manera. Pero para poder modelar el segundo término, digamos el segundo que estoy subrayando ahora, necesitas saber cuántos rezagos eran los óptimos en el var original. Esa es la razón. Ah, ok. No sé. Es que yo lo que entendí ayer es que nada más era necesario poner el nombre de las variables y que ya daba los puros coeficientes del phi. Es lo que yo entendí ayer. Que Bueno, no. no, 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 sí tienes que decirle cuántos rezagos. Puedes dejarlo que en automático lo haga la función y lo hace, y por default tiene dos. Ah, ok, Mira, por ok. ejemplo, vamos si le preguntamos a la consola ca.jo, ay, me faltó. Nota que aquí por default dice, bueno, si el usuario se lo olvida, yo le voy a poner dos. Entonces hay que tener como cuidado. Si tú no le dices al software cuántos rezagos son los óptimos del var original, va a asumir que eran dos, siempre. Ok, ¿Sí? ok, ok. Buenísimo. Ah, ahora sí, perdón. Sí. Independiente. Ujú. Sí. No se podría dar el caso porque esa matriz, cuando tú agregues una columna, quiere decir que esa columna podría ser expresada. Como no es dimensión, no es rango completo, podrías encontrar una expresión para demostrar que la otra columna es una combinación lineal de las anteriores. Es un tema de que esta matriz debe ser de rango completo. Sí, perfecto. Vale. ¿Más dudas? Sí, perfecto. Sí, sí, en esta. Sí. Ese es el de aquí. Estos de acá son de largo plazo. Sí se pueden interpretar, tendríamos que cambiar la especificación. Déjame ver si salen nada más cambiándola aquí. En realidad habría que cambiarle nada más transitorio, de hecho. Déjame ver si es así de sencillo. Sí entiendo tu inquietud.
Sí, exacto. Sí, sí entiendo tu punto, sí. Uy, creo que es un tema de la función. No, esta no los muestra. No, no, pensé que era con transitorio, pero no. Sí, o sea, tu punto es, dices, bueno, si ya tengo la relación de largo plazo, me regreso a mi pizarra, es decir, ya tengo quién es pi, de estos coeficientes, entonces, pero quiénes son estos de estas matrices, ¿no? Porque esos también son interesantes, ¿no? Porque quieres saber las, digamos, de las variaciones, que también son estadísticamente significativas, pero que son de corto plazo, ¿no? Sí, déjame, eso te lo investigo porque no me acuerdo cómo se hace aquí. Sí, es una buena pregunta. Sí, es que es de la parte de vector de corrector de errores, ciertamente, sí, es una muy buena pregunta. Lo voy a tratar de incorporar en el código también. Sí, sí. Vale, ¿más bien? ¿No? Vale, buenísimo. Entonces, ahora, ¿qué quiero ver en este punto? Ahora, me voy a mover hacia un tema adicional que es una extensión de esto, pero ya son de los temas selectos, digamos, es el modelo ADRL. Bien. Para motivar el modelo ADRL, quiero que pensemos este esquema. Es como la ruta de trabajo que tienen que seguir, ¿sí? Es decir, pues, iniciamos siempre con pruebas de raíces unitarias. Siempre tenemos que iniciar ahí. Entonces nos tenemos que preguntar tres posibles escenarios. ¿Todas las series son estacionarias? Si todas son estacionarias, entonces incluso es válido hacer un OLS sin meterse en problemas de un bar, un arma, sin nada de eso. Incluso un OLS es suficiente. Pero pueden hacer un bar o puede ser un arma, ¿no? Este es el primer caso, ¿no? Si todas las series no son estacionarias, es decir, todas tienen el mismo orden de integración, esa es la condición, todas el mismo orden de integración, entonces pueden hacer Johansen. Y Johansen puede tener dos resultados, o no cointegran o cointegran. Bien, ahora, ¿qué pasa si no cointegran? Vamos a imaginar el caso, ¿no? En el que no cointegran. Bien, me regreso acá a mi ecuación. ¿Qué hubiera pasado si después de haber hecho mi análisis me doy cuenta que esta matriz en realidad es estadísticamente cero? ¿Qué hubiera podido concluir? Sí, esa es como la parte como interpretativa, pero en términos de modelo de series de tiempo, ¿qué conclusión también tendremos? Que el mejor modelo que podemos hacer es un bar en diferencia. Es decir, nosotros iniciamos con todas las series eran de orden I1, por ejemplo, todas. Nuestra hipótesis es que cointegraban, pero resulta ser que no lo hacen, no cointegran. Pero si no cointegran, entonces no es tan malo, porque lo único que me está diciendo es que en realidad las series se relacionan todas con variaciones de corto plazo, pero que entonces eso implica que el mejor modelo para esas series es hacer un bar de diferencias, porque ese término que está aquí no es válido. Pues entonces lo único que sobra es la diferencia expresada en términos de diferencias pero autorregresivas, lo que es un bar, ¿sí? Entonces esa es como la conclusión. Por eso es que mi esquema, este de acá, bueno, no es mío, eh, este, me lo robé en ningún lado y ahí puse la fuente por aquello de que está de moda el plástico. Entonces, no, no, no es mío, este es de alguien más. Entonces no cointegran, entonces, bueno, si no cointegran, entonces el mejor modelo era un bar. Ahora, si cointegran, pueden hacer lo que me preguntabas, un mecanismo corrector de errores, que son esas siglas ESM, Error Correction Model, o hacer causalidad, hacer pruebas de causalidad, porque a veces cuando cointegran todavía te puedes preguntar qué tan fuerte es la causalidad de una serie con la otra. Eran dudas a veces que puedes tener, ¿no? Entonces puede ser más corto. O analizar simplemente el vector de cointegración, que es la relación de largo plazo. A veces con eso es suficiente. Ahora, pero queda un tercer caso, que es qué pasa si las series son mixtas, es decir, tengo tanto series estacionarias como no estacionarias. Entonces puedo hacer modelos ADRL.
Pero noten que todavía hay un camino que se conecta entre todas las variables son estacionarias y los modelos ADRL. Lo que sucede es que los modelos ADRL, además de servir para variables mixtas, también tienen una ventaja que no tiene cointegración ni los modelos BAS. Los modelos BAS y los modelos de cointegración asumen que las series son suficientemente largas. O sea, asumen que ustedes tienen al menos 100 observaciones. Eso es como la práctica, ¿no? O sea, asumen que ustedes tienen una serie muy, muy, muy larga de datos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tienen series cortas, pequeñas? Pero resulta ser que todas son de orden de integración 1, pero con integración parece no ser una buena idea porque la serie es corta. Cuando eso pase, pero entonces utilicen ADRL. Entonces ADRL tiene dos ventajas. O sus series son todas mixtas, entonces utilicen ADRL, o su muestra es corta, utilicen también ADRL. ¿Sí? Para eso sirve ADRL. Entonces, ¿quiénes ocupan mucho ADRL? Nada más como para que tengan una idea. Bueno, al menos aquí en la facultad de lo que he visto que ocupan mucho es para modelos de cambio climático. En general en el mundo el cambio climático como información económica no nos ha preocupado mucho, también nos preocupó como desde los 2000 para acá y la información es como, pues no es tan de alta frecuencia, sobre todo la económica, que está relacionada con el cambio climático, entonces a veces las series son muy cortitas, ¿no? Tienen, no sé, información anual, tienen 20 datos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen con esto, no? Pues a veces ADRL puede ser una buena, ¿vale? Bien. Entonces, conversemos un poquito sobre... Sí. ¿Cómo utilizar por qué hacer mismos parados? Bueno, el objeto final que quieras seguir con tu resultado, por ejemplo. Bueno, eso y también el modelo subyacente que existe entre las series. Por ejemplo, si todas las series tienen, si tienes un problema de endogeneidad o de simultaneidad, es decir, tienes series que tú sabes que se causa una serie con la otra y también hay causalidad inversa, entonces no es una buena idea un OLS, porque el OLS asume que la del regresor es exógeno a la variable explicada, ¿no? Entonces, ese sería tu criterio, ¿no? Si todas son endógenas, utiliza un VAR. Si tú sabes que existe una relación teórica, que es el que permite establecerlo en términos de una exógena y, perdón, una endógena y varias exógenas, utiliza OLE. Ese sería el criterio, ¿no? Buenísimo. ¿Más dos? Ajá. Sí, exactamente. Sí. Sí, siempre empieza por, bueno, empieza por raíces unitarias. Una vez que son estacionarias, o si sabes que son no estacionarias, o si sabes que son estacionarias, una vez que sepas eso, a veces es bueno utilizar causalidad de Granger. El problema de causalidad de Granger, no recuerdan, ¿no? Es que causalidad de Granger solamente es válida cuando las series son estacionarias. Entonces, si tus series son no estacionarias, no podrías hacer causalidad de Granger. Tendrías que diferenciarlas y harías causalidad de Granger sobre las variaciones, que no necesariamente es lo que te habías preguntado originalmente, ¿no? Es como lo que me pasó cuando yo les platiqué el modelo de externalidades indirectas de red. En realidad ahí el problema era que la serie, el número de tarjetas, pues es una serie que va creciendo. Entonces lo tuve que diferenciar para hacer la estacionaria. Pero entonces ya no estaba yo midiendo externalidades de red por los niveles del número de tarjetas de un lado y de los TPVs del otro, sino por las variaciones del número de tarjetas y las variaciones del número de TPVs, ¿no? Ese es como el problema entre utilizar uno y otro mecanismo, ¿no? ¿Más dudas? ¿No? Buenísimo. Ok. Entonces, ¿cómo trabajamos con un modelo ADRL? Bueno, el modelo ADRL parte de la misma idea, bueno, no de la misma, sino de una idea muy parecida al problema que teníamos cuando inicié yo con integración de Johansen. Cuando yo inicié con integración de Johansen, les dije, bueno, tengo un problema de que es un vector YDT, se puede expresar como la suma desde J igual a 1 hasta P, de una matriz a subíndice J, que multiplica a YDT menos 1, más coeficientes determinísticos más UDT. ¿Sí? Ahora bien, el modelo ADR le dice, bueno, ¿qué pasa si en realidad no te interesan todas las variables, cómo se están relacionando entre ellas, sino
Dentro de todas las variables que están dentro de Y, te interesa que una, cómo se relaciona con las otras. Entonces, asumamos por un momento que Y de T se compone de tres variables. Digamos que está Y, ¿qué tal vez utilizo en mis notas? Creo que déjenme ver rapidísimo. Utilizo X y Z. X y Z. Digamos que Y tiene tres variables, ¿sí? Pero en realidad a mí solo me interesa un tipo de relación entre ellas. Digamos que a mí me interesa la manera en que se relaciona Y con las otras variables. Entonces, en realidad la pregunta que quiero responder es, ¿cómo es Y de T multiplicada por gamma X de T más delta ZT más U de T? Digamos que eso es lo que me quiero preguntar. Eso es lo que en realidad quiero. Bien, entonces, como haciendo un símil a mi problema original, sabemos que si yo reexpreso esta ecuación como un mecanismo corrector de errores, es decir, tomo las diferencias de este objeto, lo puedo ver como una cosa más o menos así, como delta y de t es igual a la suma desde j igual a 1 hasta p de delta y de t menos j, también se vale, multiplicado por un coeficiente. Vamos a hacer un espacio aquí, puse muy juntos. Digamos que un coeficiente teta, voy a utilizar teta, teta subíndice j de delta y de. Entonces, digamos que lo que tengo aquí es un bar de orden p, en términos de y. Este es un bar, ¿sí? Más todas las variaciones desde j igual a 1 hasta p de delta, j, de delta, del otro delta, de delta en forma triangulito, de delta, zt menos j, más la suma desde j igual a 1 hasta p de gamma j delta xt menos j más de t. Esto se parece muchísimo a lo que había yo hecho como bar. Cuando hice un bar y luego lo hice en diferencia y luego separé una expresión que le llamé una relación de largo plazo. Se parece mucho con integración. Entonces, es decir, aquí en realidad suena que me falta un componente más que le voy a llamar lambda 1, que multiplica a y de t menos 1 más lambda 2, x t menos 1 más lambda 3, zt menos 1. Y esta cosa se parece muchísimo a la ecuación de cointegración, pero es como si hubiera tomado la ecuación de cointegración, no la ecuación, sino la expresión de cointegración. Vamos a regresarnos de hecho a ella para que a ver si así lo puedo apreciar más. La ecuación de cointegración, bueno, la expresión de cointegración es este bar en diferencias más este pi, que son las combinaciones lineales más estas cosas en diferencias, ¿sí? Es como si hubiera tomado un renglón de este bar en diferencias, un solo renglón, y lo expresara yo aquí en esta expresión. Yo tomé una de las combinaciones lineales que se generan. Digamos, este es el modelo ADRL. Lo que dice el modelo ADRL dice, seguramente puedes tomar las series todas en diferencia y preguntarte si la serie en diferencia genera coeficientes que son estadísticamente significativos para las series en niveles, como si este de abajo fuera una ecuación de cointegración, lo cual es cierto. En realidad, cuando tú haces ADRL, también te estás preguntando si las series cointegran. Entonces, ADRL es otra forma de encontrar una ecuación de cointegración
pero utilizando rezagos distribuidos de las otras series. Entonces, lo que vamos a hacer en general es preguntarnos si este lambda 1, lambda 2 y lambda 3 son estadísticamente igual a cero o si no lo son. Si es estadísticamente igual a cero, quiere decir que en realidad todas las series que tengo mixtas, lo mejor que puedo hacer con ellas es modelarlas en diferencias. Si eso fuera igual a cero. Si no fuera igual a cero, entonces existe una relación de largo plazo entre ellas que está asociado con estos multiplicadores y que puede ser también una ecuación de cointegración. Entonces, digamos, como tratando de resumir mi planteamiento, el modelo ADRL lo que busca es utilizar un caso muy particular de cointegración y evaluarlo, tomar una sola de las posibles combinaciones lineales de cointegración y evaluar y verificar si es que esa información es suficiente para generar lambda 1 y lambda 2 y lambda 3 como coeficientes estadísticamente significativos. Por esas razones por la que ADRL, cuando ves ADRL, lo ves como un caso muy particular de cointegración. Y de hecho es como una especie de cointegración débil, si lo quieren pensar de una manera más o menos sencilla. ¿Vale, duda? Buenísimo. Vamos a R. En R voy a trabajar ahora con clase, ahora les digo, voy a trabajar con clase 20. Y bueno, si vamos a utilizar ahora una serie, este ejemplo que es del libro de texto, este sí no es mío, este es del libro de texto, este ejemplo que vamos a ver aquí. Entonces, voy a cargar las librerías, yo necesito nada más subo XPS y ADRL, que es la librería que permite capturar el modelo ADRL. Entonces, es un ejemplo muy sencillo. Los datos que tenemos son los siguientes. Tengo el logaritmo real de la masa monetaria M2, el logaritmo del ingreso real, el logaritmo del deflactor o el índice deflactor del PIB, una tasa de bono, una tasa de interés y la tasa de depósitos bancarios. ¿Sí? La idea un poquito con este ejemplo es utilizar el M2 que es una variable que normalmente no tiene el mismo orden de integración. Normalmente M2 es una variable que se comporta diferente a veces entre países, pero particularmente en México está pensado que es como un I2 a veces, pero M2 es una cosa muy particular. Y también, por ejemplo, las tasas de bono son ustedes que son estacionarias en niveles, no necesitan diferenciar. Entonces, lo que tengo aquí es como un collage de variables que solamente de pensarlas, de dónde vienen, uno podría pensar que no tienen el mismo orden de integración, por eso son mixtas. Entonces, noten que incluso la propuesta de ADRL funcionaría si tengo una serie que es I2, que convive con una I1, que convive con otra que es I0. Esa es la potencia que tienen este tipo de modelos ADRL. ¿Vale? Entonces vamos a importar los datos desde el objeto que se llama Denma. Importamos los datos, aquí ya tengo los datos, que son estos. Lo que voy a hacer ahora es utilizar la función AutoADRL y le voy a indicar la ecuación que quiero evaluar. Entonces, tenemos que seguir una lógica de evaluar una de las series en función de las demás. Entonces, ADRL también, al igual que OLS, asume que tienes en tu cabeza un modelo teórico. Estás asumiendo o estás pensando sobre una relación que existe entre las series. Entonces, la relación que yo estoy pensando que existe aquí es que la serie LRM es función de la RLY, de la IBO, de la ID, y ya, ¿sí? Y voy a evaluar un modelo ADRL con orden máximo de 5 rezagos. Es decir, lo que voy a hacer es ver si hasta máximo utilizando 5 rezagos, ver si existe una ecuación de cointegración entre estas series. Entonces, luego voy a importar los nombres y quiero que veamos por qué es importante esto. Los nombres son estos. Cuando ustedes utilizan nuestro DRL, les va a regresar estas tres cosas. Les va a decir base model, base order y top order. ¿Sí? Bien. Vamos a utilizar primero top order. ¿Qué significa?
Por ejemplo, el model, yo ya sé que hice un procedimiento ADRL, entonces le voy a decir to order. ¿Qué es lo que me está exhibiendo aquí? Lo que me está exhibiendo aquí es todas las combinaciones de rezagos distribuidos de las otras series y de la serie original, de la serie de interés, todas las combinaciones de rezagos que generan los criterios de ataque más pequeños. Entonces, lo que hizo el software es que tomó esta ecuación que, que tengo aquí y evaluó diferentes P, se evaluó un valor P o un hasta P máximo 5. Evaluó diferentes P para las diferentes, para cada una de las series y me dice, lo que me dice el software es cuál es el valor de esas combinaciones de P para las diferentes series que generan los criterios de ataque más pequeños y me los da en orden. Primero me da el más pequeño y así sucesivamente hasta el más grande que encuentre para los 10 más importantes. De hecho, podemos continuar. Aquí hay una hoja 2 donde nos dice lo siguiente. Solamente me está dando los 20 más importantes. ¿Sí? Ahora bien, entonces, no obstante, el mejor modelo es este. El mejor modelo es este, es decir, utilizar 3 rezagos en la primera variable, un rezago en la segunda, 3 en la tercera y 2 en la última. ¿Sí? Ese es el mejor modelo que podríamos utilizar. Bien, entonces, ahora bien, si le digo best order, de hecho, estos son los datos que me da. Me dice, el mejor orden es este. Entonces, ahora le pregunto por el mejor modelo. Noten que el mejor modelo, entonces me dice es este. Es un modelo que tiene intercepto, que ese es el valor del intercepto. Este es ¿cuántos rezagos me dijo que era para la primera ecuación? Para la primera variable me dijo 3. Entonces van a encontrar 1, 2, 3. Luego me dijo, la mejor para la segunda es el mejor es 1, un rezago. El mejor para la segunda es 3. Entonces 1, 2, 3 rezagos. Y el mejor para la última son 2, 2 rezagos. Entonces ese es el mejor ADRL que pueden encontrar. Bien, entonces lo que dice el planteamiento es que el mejor modelo lo deberíamos de evaluar. Entonces aquí con best model lo guardo en este objeto que se llama best mod, aplico la función summary y me arroja este cuadro de resultados que ya sabemos ver, que simplemente me da el coeficiente, el error estándar y podemos evaluar cuál de esos coeficientes es significativo. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuál es el que a mí me interesa saber si es significativo? Lo que a mí me interesa saber si es significativo es identificar si esto, lo que me interesa saber es si este coeficiente que está aquí, en combinación con este coeficiente, con este otro coeficiente, son estadísticamente significativos. Porque si esos tres son significativos, quiere decir que hay una relación de largo plazo entre las series. Entonces, lo que voy a hacer ahora es utilizar esta función, que es el mecanismo corrector de errores. Aquí sí lo puse. Para tener otra pregunta, ese es el mecanismo corrector de errores. Y lo que me dice, bueno, aquí tengo las series en rezago. Estas son las lambdas. En mi ecuación, si ustedes se acuerdan, en mi ecuación, voy a mi ecuación. Estas son las lambdas que tengo aquí expresadas. Estas lambdas que están aquí, estas lambdas que tengo aquí escritas, son estas que están aquí al principio. Estas son las lambdas. Y estas de aquí son todos los valores en diferencia. Bien, ahora. Lo que puedo hacer entonces ahora es verificar si es que ese modelo es estadísticamente significativo. Déjenme, aquí abajo está la prueba. Ah, sí, aquí está la pregunta. Después, pues, le voy a preguntar al software si el mejor modelo, utilizando el caso 2, que ahorita vemos qué significa. De hecho, vamos a verlo de nuevo. Aquí le preguntamos qué significa caso 2. Caso 2 es, si especificamos que es con intercepto o si es con sentencia. Entonces, el caso 2 es con
Es con Intercepto, si no mal recuerdo. Vale. Bien, entonces lo evaluamos y aquí está la estadística de prueba. Entonces, lo que dice esta conclusión es que sí hay una posible cointegración, porque estamos rechazando la hipótesis nula. El estadístico f 5.11, el p-value es 0.0004, entonces estamos en la zona de rechazo. Por lo tanto, lo que quiere decir es que hay una combinación de coeficientes que son estos que están aquí, que es una relación de largo plazo que existe entre las series, es decir, están cointegradas. ¿Sí? Eh, Comentarios finales para este modelo ADRL. ADRL es una de las herramientas que a mí me parece que es como de las más poderosas porque normalmente tenemos deficiencias en los datos, sobre todo cuando tenemos series cortas o tenemos series que tienen orden de integración mixta. Entonces, y eso pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la que ustedes van a encontrarse ADRL como una opción muy, muy común entre muchos estudios que ustedes eventualmente van a ver seguramente cuando tengan que escribir sus tesis. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? Profesor, yo nomás tengo la duda, ¿por qué aquí no aplicó la prueba de